Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra. ¿Está bien? Dios ha preparado nuestro corazón en su presencia y en medio de la alabanza y la adoración, y ahora estamos listos para recibirla. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Gracias por el favor inmerecido de tu amor, como cantábamos, por la multitud de tus misericordias. Gracias porque como nuestro Padre, tú nos consuelas, tú nos fortaleces, tú nos instruyes, tú nos amonestas, tú nos disciplinas a través de tu palabra, Señor. Porque esa es la responsabilidad que como padres tenemos también, Señor, de amonestar, instruir, darles ejemplo a nuestros hijos, Señor. Y así eres tú, y más que eso eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor, háblanos al corazón, que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo, Señor. Ahí hasta el ser interior, ahí donde necesita quedar tu palabra muy bien establecida y muy bien sellada en nuestro corazón, para que de ahí, Señor, entonces pueda brotar una conducta que a ti te agrade, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. La sabiduría de lo alto y la terrenal. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy como una segunda parte. La semana pasada iniciamos estudiando este tema a la luz de la Biblia. Estuvimos viendo las implicaciones y consecuencias que hay, por un lado, cuando determinamos en nuestro corazón aplicar la sabiduría de Dios contenida en su palabra, o por el otro lado, cuando vienen consecuencias e implicaciones a nuestra vida también, cuando aplicamos nuestra sabiduría humana, la sabiduría que es terrenal, dice la Biblia. Hoy vamos a abundar un poquito más en el tema para que nos quede bien reafirmado en nuestro corazón. Pero antes déjeme comentarle que hay un hombre considerado la persona con el IQ o el coeficiente intelectual más alto, el más alto del mundo. Este hombre se llama William Sidis. Él tuvo, y dije tuvo porque ya no existe, ya murió. Él tuvo el coeficiente intelectual más alto hasta el día de hoy. No ha habido quien lo supere. Los puntos que él logró tener en su coeficiente intelectual van desde los 250 hasta los 300 puntos. Y a lo mejor usted dirá, ¿y eso qué significa? Bueno, para darnos una idea, el rango de una persona que es considerada ya una persona muy inteligente, con una mente brillante, que se considera como una inteligencia normal, está entre 90 y 110 puntos. ¿Se imagina este hombre dónde andaba? 250 y 300 puntos. En su biografía que estuve leyendo el día de ayer, dice que nació en abril del 1898 en la ciudad de Boston. Mire usted lo que este hombre pudo desarrollar con ese coeficiente intelectual tan alto. A los 18 meses, a esta edad tan corta, él ya leía el periódico, el New York Times, ya lo leía con toda claridad. A los 8 años, él hablaba perfectamente 8 idiomas. Aprobó todo el curso de primaria. Bueno, yo todo mi curso de primaria fueron 6 años. No sé en su tiempo si tal vez sería lo mismo. Pero este hombre, William Sidis, él aprobó todo el curso de primaria en solo 3 días. Oiga, eso está impresionante, ¿sí? A los 11 años de edad entró a la Universidad de Harvard, formándose como un experto en matemáticas. A mí me llegaron a gustar mucho las matemáticas, pero él se volvió un experto, ¿sí? A los 16 años de edad, él se graduó de la carrera de medicina, y a esa edad, a los 16 años, ya hablaba 40 idiomas. ¡Wow! Sorprende, ¿verdad? Esto es sorprendente. Bueno, a pesar de todo eso, este hombre tuvo una infancia muy dura, una infancia muy solitaria,
¿Por qué? Porque sus padres le prohibieron relacionarse con otros niños de su edad. Ahí está el punto, ¿verdad? Una mente muy brillante, pero por otro lado, carencias que fuimos creados todos nosotros por Dios para ser personas que nos relacionamos, no para estar aislados. Por eso cuando el Señor creó del polvo de la tierra a Adán y luego de la costilla de Adán creó a la mujer, la bendición que trajo Dios para ellos o les habló para ellos fue multiplíquense, ¿sí? Llenen la tierra. ¿Para qué? Pues para relacionarnos. Pero este hombre tan brillante se le prohibió relacionarse con otros niños de su edad. Bueno, a pesar de su vasta inteligencia, este joven no desarrolló jamás una habilidad o habilidades sociales para poder desenvolverse en la vida. Era un niño, un joven muy introvertido y con todas las implicaciones que trae un niño en esa condición, aislado, quizá deprimido, no sabemos, no lo dice su biografía. Él nunca tuvo una pareja ni una vida familiar propia. Finalmente, este hombre tan brillante murió en julio de 1944 a los 46 años de edad tras haber terminado una 7ª carrera profesional, 7 carreras profesionales. ¿Se puede usted imaginar? Tremendo, ¿verdad? Su muerte se debió a una fuerte hemorragia cerebral. No sé si a lo mejor el cerebro ya no aguantó tanta inteligencia y tanto conocimiento, pero bueno, dice la biografía que él murió de una hemorragia cerebral. Bueno, este hombre tan inteligente fue un deísta, lo cual significa que su vasta inteligencia no le fue suficiente para reconocer la soberanía y la sabiduría del Dios de la Biblia. Los deístas o el deísmo es una doctrina que reconoce la existencia de un Dios que pudiera ser cualquiera. Bueno, él fue deísta. Además, los deístas o el deísmo rechaza la autoridad de la Biblia y las realidades de las revelaciones sobrenaturales de Dios, como la que le ocurrió a San Pablo, que narra en Hechos capítulo 22 cómo él, de una manera sorprendente, de una manera impresionante, Dios lo transformó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador para la iglesia, del cual pues ahora aprendemos todavía de San Pablo. Los deístas seguían por su propia conciencia y su sabiduría intelectual humana. Bueno, con este ejemplo confirmamos una vez más, hay muchos ejemplos, pero confirmamos una vez más que la inteligencia de una persona, por más superdotado que sea o por más conocimiento que tenga, no son garantía de que alguien hará decisiones sabias, congruentes, que estén alineadas a la sabiduría de Dios. Como este hombre, posiblemente en su vida no hizo decisiones, pero no decisiones congruentes con la sabiduría de Dios. Bueno, la sabiduría, ya lo he dicho antes, todos lo sabemos, es un atributo de Dios. En otras palabras, Dios mismo es la sabiduría. ¿Sí? Si usted no me cree, bueno, la Biblia lo establece así. ¿Ustedes creen en lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en Job 12:13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, como Dios es la fuente de la sabiduría, Él mismo la concede a quien se la pide. Si usted no pide, si usted prefiere caminar por la vida, incluyendo la vida cristiana, si usted decide caminar bajo sus propios conceptos, bajo su sabiduría humana, pues le puedo asegurar que es muy posible
que pueda tener algún problema en ese caminar, como yo los he tenido cuando he aplicado la sabiduría humana. Dice Proverbios 2:6, hablando el hombre más sabio del mundo después de Jesús, Salomón. Él escribió: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y aquí podemos entender que todo ese vasto conocimiento que tenía este hombre tan ilustre, tan brillante, ¿de dónde provenía? De Dios. Dios es el que da la sabiduría, ¿sí? Pero Él nos llama a que apliquemos no la sabiduría que viene por causa del conocimiento meramente humano, sino que apliquemos la sabiduría que viene del conocimiento que tenemos de Dios, ¿sí? Entonces dice ahí: Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Por supuesto, a los malvados, a los que no reconocen la soberanía de Dios, pues no les va a ir bien. Aquí lo establece: Él será nuestro escudo si caminamos rectamente. Santiago también él escribió en el capítulo 1 versículo 5 un texto que todos conocemos: si alguno tiene falta de sabiduría. Y si yo les preguntara: ¿te falta sabiduría, sí o no? Sí, a todos nos falta. Entonces el texto podemos hacerlo nuestro: tengo falta de sabiduría, y si reconozco que tengo falta de sabiduría, pues necesito pedírsela a Dios, el cual dará a todos. Y mire cómo dice: abundantemente, porque Dios no es mezquino, Dios es generoso. Dios busca siempre darnos en abundancia. Su misericordia nos la da en abundancia. Su gracia nos la da en abundancia, ¿sí? Porque así es Dios. Y la dará sin reproche. O sea, si la pides, te la dará abundantemente y te será dada. Pero hay que pedir con fe. Hay que pedir con fe, no dudando nada. No como el pueblo de Israel, que dudó en el desierto, preguntándole al Señor: Señor, ¿acaso tú podrás darnos alimento en medio de este desierto? Fue una pregunta muy absurda, porque ellos ya habían visto el poder de Dios obrando, sacándolos de la esclavitud de Egipto, abriéndoles camino en medio del mar. Y todavía en el desierto se atrevieron a dudar contra la soberanía y el poder de Dios. Señor, ¿tú podrás proveer para nuestra alimentación en el desierto? Por supuesto que pudo. Y les dio un alimento que ellos no conocían, llamado el maná. Así que era maná en la mañana, maná al mediodía y maná en la noche. Y de postre también comían maná, ¿verdad? Pero hay que pedir con fe, no diciéndole: Señor, tú podrás darme sabiduría. Pues Él mismo es la sabiduría. Por eso, mis hermanos, en todas nuestras conductas, en todas nuestras decisiones, hagamos uso de la sabiduría de Dios. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Ya sabemos pues que todas nuestras actividades, nuestras acciones, nuestras decisiones y conductas de la vida requieren sabiduría, ¿sí o no? Requieren sabiduría. El punto, el meollo del asunto es: ¿de qué clase de sabiduría echamos mano? De la sabiduría de lo alto, que es divina, que tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios y su palabra aplicado a nuestra vida, para que en ese sentido entonces podamos, en las decisiones de nuestra vida, en nuestra conducta, pues actuar con prudencia, con sensatez, con acierto, porque debemos reconocerlo: a veces somos muy imprudentes en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, cometemos muchas imprudencias en la vida, no actuamos con sensatez, con inteligencia, y obviamente pues nos equivocamos. Entonces el punto es: cuando vivimos la vida diaria o tenemos que hacer una decisión, ¿de qué sabiduría echamos mano? ¿De la de Dios o de la terrenal, la que es humana, la que es secular, que se refiere a todo lo que está en oposición a la sabiduría de Dios?
A veces nos creemos más buenos que Dios o más sabios que Dios. No, no nos equivoquemos. Dios, en Él está el conocimiento, en Él está la inteligencia, en Él está el poder, Él es la misma sabiduría, Él es la resurrección, Él es la vida. Por Él es que tenemos vida, por Él es que tenemos una nueva vida en Cristo. Si no fuera por Él, mis hermanos, no estaríamos aquí hoy, ¿verdad que no? Así que como creyentes somos llamados a echar mano de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría, porque solamente Dios posee y es la sabiduría, así en el sentido absoluto de la sabiduría. Él posee porque Él es la sabiduría. Él posee porque Él es el conocimiento, y ese conocimiento de Dios es perfecto. Lo que nosotros conocemos, así por más ilustre que este hombre fuera, su conocimiento fue un conocimiento muy vasto, pero sin lugar a dudas se equivocó en algunas áreas. De hecho, la misma biografía dice que él, buscando los derechos humanos o que se implementaran los derechos humanos, incurrió en errores y empezó a levantarse contra el gobierno, y lo agarraron y lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Entonces, solamente en Él, en Dios, está lo que en la Biblia se conoce como su presciencia, no su presencia. La presciencia es la que tiene que ver con la comprensión y el conocimiento previo que solamente Dios tiene de todas las cosas. Él lo conoce todo. En otras palabras, Él es omnisciente. En Él está la presciencia. Él conoce todo acerca de ti. Él conoce todo acerca de mí. Él conoce lo que me ha pasado, lo que me pasó ayer, lo que pasará hoy, lo que pasará el día de mañana, porque Él es omnisciente. En Job 34:21, Él escribió: porque sus ojos, miren lo que reconocía Job, sus ojos están sobre los caminos del hombre. Si tú pensabas que nadie te ve cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, ahí está. Sus ojos están sobre los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. ¿Sí? Salomón también escribió en Proverbios: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Sí? Por eso hay que decirle al Señor cada día en nuestra oración: Señor, guía mis pasos por el camino de rectitud, porque tú lo ves todo. ¿Sí? El autor del Salmo 147, él escribió 147:5, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Mucho poder, no simplemente el poder, Él es el mismo es el poder, pero aquí, para que lo podamos entender en nuestro lenguaje, él escribió: de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Infinito. Nosotros somos finitos, muy limitados. Así que la sabiduría de Dios es más que evidente en las obras perfectas de su creación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que vemos a nuestro alrededor está creado por Dios de una manera tan perfecta que solamente, pues, los incrédulos dudan, o los ateos dicen: no, eso surgió por causa de una explosión, todo surgió y de ahí viene el hombre, del mono, y empiezan a hacer sus propias teorías o interpretaciones o especulaciones personales. Pero ahí están las obras perfectas de Dios en su creación. Pero también la sabiduría de Dios está en que sin la resurrección de Cristo, simplemente usted y yo no tuviéramos eterna salvación. Eso Dios lo determinó para nosotros, ¿sí? Imagínense, si Jesús no hubiera resucitado, ¿dónde estuviéramos nosotros? Pues seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que en la Biblia, como en el mundo, nos encontramos con personas que pueden tener conocimientos extraordinarios, brillantes en las diferentes áreas del saber. Sin embargo, aún a pesar de tanto conocimiento humano, ha habido algunos de ellos en la Biblia,
personas en el mundo que en algún momento de sus vidas, al aplicar la sabiduría humana, hicieron decisiones de las cuales tuvieron que vivir sus consecuencias. Por eso el tema y el llamado a que echemos mano de la sabiduría de Dios. La semana pasada, por ejemplo, vimos el caso de Abraham, quien decidió hacerle caso mejor a la propuesta de su esposa Sarai antes que confiar en las promesas de Dios. Qué tremendo, ¿no? Bueno, así somos nosotros como Abraham también. A veces confiamos más en lo que otros dicen que en lo que dice Dios. Salomón, también vimos su ejemplo, inició bien, muy bien, pidiéndole sabiduría al Señor, ¿verdad? Pero terminó muy mal, apostatando de la fe. Hizo malas decisiones en su vida, ¿verdad? El hombre más rico de este mundo, considerado el hombre más rico, no sé si sea, a pesar de su vasto conocimiento en la tecnología, él también ha tenido que sufrir las consecuencias de sus decisiones. Bueno, de ahí, teniendo en mente todo esto, es que Santiago hace una pregunta, y aquí es donde ya entramos un poquito en el tema, o continuamos con el tema, porque Santiago hace una pregunta retórica. Dijimos que las preguntas retóricas llevan como propósito, no requieren una respuesta, pero llevan como propósito llevarnos a la reflexión. Y eso es lo que hace precisamente Santiago en capítulo 3, versículo 13. Miren la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, de alguna manera tenemos algo de sabiduría. Si somos hijos de Dios, Dios ha depositado en nosotros algo de su sabiduría. Entonces Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, si tú te consideras sabio y entendido, dice ahí, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente se lee de otra manera un poco más clara. Dice la pregunta, Santiago: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, pues demuéstrenlo, viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. ¿Se entiende mejor el texto, verdad? ¿Sí? Bueno, esto quiere decir que si tú o yo nos consideramos de alguna manera sabios y entendidos, pues la evidencia de que tienes sabiduría y tienes entendimiento, o lo que validará tu sabiduría y tu entendimiento, será la manifestación de una buena conducta. Se verá en tus decisiones, se verá en tus obras, cómo las haces, con sabia mansedumbre o con una motivación equivocada, ¿sí? Ahora, el verbo que está utilizando aquí Santiago, que es el verbo mostrar, cuando dice ahí muestre, es un verbo que está en imperativo y que significa presenta al frente tus evidencias, o pon tus obras en evidencia, o muestra tus obras a la luz de todos. ¿Sí? Dice Santiago entonces, hace mención de este verbo como una orden, no como una opción. Si quieres, muestra tus obras. No, es una orden, está en imperativo el verbo. ¿Sí? No es algo opcional, es una orden. Por lo tanto, entonces podemos parafrasear a Santiago diciendo de la siguiente manera: bueno, tú dices que tu forma de vivir es de acuerdo a una persona que tiene sabiduría de lo alto, muéstralo. Demuéstralo a la luz de todos, aquí dentro de la iglesia, pero también allá afuera. Demuéstralo a la luz, que tus evidencias sean de acuerdo a las de un cristiano que conoces a Dios, que naciste de nuevo. Y luego la pregunta es, bueno, ¿cómo se van a mostrar esas evidencias? Pues ahí mismo lo dice Santiago, por medio de una buena conducta. Una buena conducta. Ahora, los cristianos tenemos responsabilidad de manifestar una buena conducta, ¿sí o no? Sí, sí, es una responsabilidad que tenemos.
Así que el sabio no necesariamente es aquel que tiene mucho conocimiento. Qué bueno que las personas tenemos un conocimiento que Dios nos ha dado por su pura gracia. Yo no sé qué grado o qué puntaje tú puedas tener en tu coeficiente intelectual. El que tengas, qué bueno, pero ese conocimiento, escucha esto, Dios nos lo dio. ¿Sí? Y qué bueno tener un conocimiento, pero no necesariamente el que tiene mucho conocimiento es un hombre sabio. Puede tener sabiduría humana, pero más bien el vasto conocimiento alineado a la voluntad de Dios, eso es diferente. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, no es sabio necesariamente aquel que tiene mucho conocimiento, sino el que vive y decide conforme a la voluntad de Dios. Si tú dices, bueno, yo soy un hijo de Dios, yo tengo la sabiduría de Dios, pero obras y actúas de acuerdo a tus conceptos humanos, a tu sabiduría humana, pues entonces se pone en tela de duda si realmente eres un cristiano maduro. No estoy diciendo que no eres cristiano, estoy diciendo que a veces nos falta madurez, ¿sí? Además, la manifestación de una buena conducta no está condicionada a un lugar específico o a estar en un grupo determinado de personas como aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia somos llamados a manifestar una buena conducta, pero también ahí en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, a donde quiera que vayamos. Tampoco está, la buena conducta tampoco está limitada a una práctica que pueda ser eventual. En otras palabras, aquí en la iglesia soy uno, pero afuera me comporto de otra manera, que sí los hay. Los que de una manera se comportan aquí dentro de la iglesia, pero allá afuera, ay, ayúdanos, Señor. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad que no? Bueno, la buena conducta es la responsabilidad, ya lo mencioné, que todos tenemos de conducirnos en todo tiempo, en todo lugar, viviendo de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra. A lo mejor alguien puede estar pensando, ¿a poco usted se cree muy recto, pastor? No, también yo estoy aprendiendo. Yo soy como ustedes. Esto me sirve a mí también. De hecho, al primero que empieza el Señor a darles a mí, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, hablando de la conducta: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, como Timoteo fue llamado a pastorear la iglesia de Éfeso, pues ahí estaba plagado de griegos, y en la cultura griega se le daba mucho valor a la edad y a la experiencia. Y Timoteo pues era un jovencito, dicen los que conocen, era un jovencito entre 30, ya ni tan jovencito, entre 30 40 años de edad. Entonces pues los griegos tendieron a menospreciarlo, pero Pablo sabía, por eso lo dejó como pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo sabía que era un hombre capaz, que era un hombre entregado a Dios, conocedor de Dios, un hombre maduro. Entonces Pablo le aconseja y le dice: mira, no te fijes tanto en lo que están haciendo los griegos que todavía no conocen a Dios. Más bien, gánate su respeto a través de ser ejemplo. Le dice ahí, estoy en 1 Timoteo 4:12, le dice Pablo, sino más bien, no te preocupes tanto de aquellos, sino sé ejemplo de los creyentes. Y luego menciona en qué áreas. Hay muchas áreas, aquí Pablo menciona una solamente. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y obviamente, como estamos leyendo nosotros la escritura y es la palabra de Dios, pues así debe de ser nuestra conducta. Mira, no te preocupes por lo que la gente piensa de ti. Más bien hay que poner nuestra atención en lo que Dios piensa de nosotros. ¿Cómo son nuestras conductas? Debemos de ser ejemplo en palabra.
Es decir, en la manera de hablar. Cómo hablamos aquí en la iglesia, pero también allá afuera. Cómo hablamos, la forma de hablar, ¿sí? Y luego dice en conducta, que habla de la manera de comportarnos, cómo son nuestras acciones en todo lugar. En amor, sé ejemplo en amor. ¿Qué significa esto? Que Timoteo y también nosotros debemos expresar nuestro servicio de amor a Dios, pero sirviendo a los demás. Porque luego decimos, sí, yo sirvo a Dios, pero no queremos servirnos unos a otros. No, no está alineado el principio. Si alguien dice que sirve a Dios, pues bueno, hay que servirnos unos a otros. Josué sirvió a Moisés, ¿sí? Sirvió a Dios sirviendo a Moisés. Eliseo sirvió a Dios sirviendo a Elías. Timoteo sirvió a Dios sirviendo a Pablo. Nosotros servimos a Dios sirviéndonos los unos a los otros. Eso es la sabiduría de Dios. ¿Se fijan? Dice, sé ejemplo en amor a Dios, en espíritu. Los originales, cuando se lee estos textos en el original, omiten esta palabra espíritu, ¿sí? Pero se refiere al espíritu del hombre. Luego dice número 4, sé ejemplo en fe, que tiene que ver fidelidad y en compromiso fiel al llamado de Dios. Dios nos llamó a ser hijos de Dios, hay que vivir siendo fieles a ese llamado como hijos de Dios. Y termina diciendo, y sé ejemplo en pureza, que aquí la pureza se está refiriendo a la pureza sexual. Pureza sexual. En otras palabras, los cristianos debemos vivir teniendo pureza sexual, ¿sí? Alguien dijo que los hechos o las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Será cierto? Sí, sí es cierto. Así que entonces vuelvo a retomar Santiago capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez, lo que Santiago está diciendo es que las obras que hacemos se ponen a la vista de todos y se deja ver la clase de sabiduría que estamos aplicando, que puede ser la sabiduría de lo alto o la sabiduría terrenal. Voy a poner algunos ejemplos yo pongo los ejemplos y cada uno de nosotros nos evaluamos. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, ¿cómo luce tu forma de responder? Me voy de la iglesia. ¿Oyeron el mensaje, por cierto? Si no lo oyeron, yo les voy a recomendar que lo escuchen, ¿sí? Porque Dios está hablando a través de nuestro pastor Chuy, está hablando con sabiduría. Porque luego así reaccionamos. Me voy de la iglesia. Me ofendió el hermano o el pastor no me saludó. Me voy de la iglesia. En otras palabras, cuando alguien te ofende, ¿cómo luce nuestra forma de responder? Y por favor, no seamos de los que dicen, no, yo no ofendo a nadie. Te voy a decir, si tú eres de esa clase de personas, los que están aquí o alguien que nos está escuchando por ahí, que puede haber alguno que dice, no, yo no ofendo a nadie. Bueno, Santiago, ahí mismo en el capítulo 3, pero en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos. ¿Cuántos? Mire, esa palabra, ese pronombre todos, es un pronombre que tanto en el griego como en el hebreo, como en el chino, en el japonés, en el español significa todos. Todos nos ofendemos. Y luego mire cómo dice ahí, dice Santiago, no una vez, muchas veces. Todos nos ofendemos muchas veces. Hace un rato un hermano de aquí de la congregación, que él está presente aquí, se acercó conmigo y me dice, hermano, quiero pedirle perdón porque creo que lo ofendí. ¿Por qué? Pues es que
hice esto y esto otro y creo que hablé de más. No, le dije, no. Pero si quieres que te perdone, pues te perdono, no hay problema, ¿verdad? Pero de alguna manera quizá él sintió que me había ofendido. A veces así somos. A veces ofendemos hasta de manera que ni siquiera pensamos, ¿verdad? Confirmándose lo que dice Santiago. Ofendemos muchas veces. Y luego dice, mire lo que dice a continuación. Si alguno no ofende, si eres de los que dicen yo no ofendo a nadie, entonces dice ahí, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Habrá algún varón o alguna mujer perfecta? No, no. Bueno, allá en Guadalajara teníamos una hermanita que se llamaba la hermana perfecta. Y en una ocasión creo que el pastor Chuy preguntó, ¿habrá alguna perfecta aquí? Y ella dijo, sí, yo soy perfecta. Pero así se llamaba, así se llama todavía. Todavía vive la hermanita perfecta. Sí. Bueno, si tú ya no ofendes a nadie, entonces eres un varón perfecto, capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Versículo 7, voy a leer a partir del capítulo 3, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. Dice Santiago, el ser humano, porque está hablando en el contexto, está hablando de la lengua, el ser humano puede domar toda clase de animales. Y eso es cierto, ¿verdad que sí? Se puede domar un caballo muy salvaje, se puede domar. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Escuchen lo que dice el versículo 8, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna. No sé cómo dice ahí. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí dice, nadie puede domar la lengua porque es maligna e incansable, llena de veneno mortal. ¿Saben quién sí puede domar nuestra lengua? Solamente Dios, porque Él tiene todo el poder. Por eso necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Si alguien te ofende, Señor, el hermanito, la hermanita, el pastor me ofendió. Ayúdame a refrenar mi lengua, Señor. Porque luego somos tan imprudentes que luego vamos con alguien y empieza ahí el rollo del chisme. Y si eres de esos youtuberos o facebookeros o lo que sea, olvídate. Mi mamá me decía, tú hablas mucho. Y hablas y dices muchas cosas, a veces muchas cosas sin sentido, porque la lengua no tiene hueso. Y sí es cierto, así está, ahí habla la lengua, ahí anda. Versículo 9 dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice. Aquí la palabra maldecir habla de alguien que habla con premeditación, alevosía y ventaja, con el fin de dañar en alguna manera a otra persona o el testimonio de otra persona. Eso es lo que luego hay en el corazón de una persona. Aunque lo que diga sea cierto, escuchen esto, aunque tú sepas algo de alguien, no te da ningún derecho, absolutamente a nadie nos da ningún derecho de hablar de esa otra persona con el fin de dañar su testimonio, su reputación o lo que sea. No tenemos ningún derecho, ¿verdad que no? Dice entonces, alaba a nuestro Señor y Padre, otras veces maldice. Escuchen cómo dice, a quien Dios creó a su propia imagen. Cuando tú hablas de alguien o cuando alguien habla de alguien, no tiene temor de Dios, porque está hablando de alguien a quien Dios creó a su propia imagen. Cuidado. Además Jesús dijo que seremos condenados o justificados por lo que hablemos.
Y este tipo de asuntos en la vida diaria se dan en el matrimonio, se dan en la familia, se dan en el trabajo, se dan en la iglesia. Pero aquí en la iglesia yo tengo la responsabilidad de enseñarles que nuestra manera de hablar y nuestra forma de conducta y nuestras decisiones deben de ser basadas en la sabiduría de Dios. Ya si alguien decide hablar de otra manera, pues bajo su riesgo y responsabilidad. Porque por tus palabras serás justificado, dijo Jesús, o por tus palabras serás condenado. Nadie nos vamos a escapar. Entonces dice, otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen, versículo 10. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca, como que no hay congruencia en eso, ¿verdad? Aquí estamos bendiciendo, Señor, te alabo, te bendigo, Señor. Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Dios temible. Y salimos aventando chispas allá afuera y diciéndole a la gente, eres un esto, eres un aquello. No, mis hermanos, esa no es sabiduría de lo alto, esa es sabiduría bien terrenal, ¿sí? Entonces dice aquí en esta versión, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Y luego miren cómo termina Santiago en esta versión. Sin duda, hermanos, eso no está bien. Cuando yo estaba leyendo esta versión, se me hizo muy tierno, así como que me puse en los zapatos de Santiago, diciendo, hermanos, eso no está bien. Corrijan su conducta, corrijan su manera de hablar. Así que la pregunta entonces es, ¿cómo respondemos cuando nos ofenden? Porque hay dos opciones: con sabia mansedumbre, o guardas muy dentro de tu corazón la ofensa y esperas la oportunidad de la venganza. Tú decides. En cuanto tenga la oportunidad, me las va a pagar. Me las va a pagar. Dice la sabiduría de lo alto, hablando el hombre más sabio del mundo que ha existido en la historia de la humanidad. Su nombre es Jesucristo. Miren lo que dice Jesús, Mateo 6:14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es sabiduría. Más claro que eso no puede ser. Otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien te pide ayuda, de la manera que sea, una ayuda de lo que sea, la pregunta es, ¿qué tanta disposición tenemos para tenderle la mano a la persona que nos está pidiendo ayuda? Cuando haces algo por alguien, ya sea que le sirves de alguna manera, o le donas algo, o le ayudas en alguna manera, ¿cómo se muestra tu actitud o la actitud del corazón cuando lo estás haciendo? Ay, este hermano, porque hay dos actitudes: una actitud que le agrada a Dios, o la otra de mala gana. Si lo vas a hacer de mala gana, mejor no lo hagas. Ay, este hermano siempre anda pidiendo favores. Bueno, esa no es la mera actitud, la buena actitud. Hay que hacerlo de buena gana. Cuando das tus ofrendas para el Señor, ¿con qué actitud lo hacemos? Ah, ya están pidiendo otra vez. Mejor no des. Está fácil el asunto. Además, aquí no fiscalizamos a nadie, ¿eh? A nadie. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad que todos tenemos delante del Señor y cada quien decide. Lo único que hacemos es, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, y le damos. Si quieres darle, está bien, pero hay que hacerlo con buena actitud, ¿sí? Mire lo que dijo el hombre más sabio después de Jesús, llamado Salomón, hablando del dar, ¿sí? Proverbios 19:17, este es un proverbio que a mí me gusta mucho. Dice, a Jehová presta el que da al pobre,
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Le estamos prestando a Dios cuando le ayudas a alguien que Dios puso en tu corazón sacar tu cartera porque percibiste la necesidad. Hablando del dinero, puede ser de otra actividad o de otro favor, ¿no? Pero hablando del dinero o de algún favor que le das a otro, a Dios le estás prestando tus capacidades, tu oficio, lo estás haciendo para Dios. Y Dios, como no se queda con nada, dice ahí el proverbio, Él te lo volverá a pagar. Y al principio dijimos que Dios es abundante y es generoso. Así que hay que dar, hermanos. ¿Sí? La misma mano que se abre para recibir es la misma mano que se debe de abrir para dar. Pero a veces nomás queremos recibir y no queremos dar. Así no funciona. Ahora, le voy a mostrar a continuación unos versículos que nos hablan acerca de la perfecta sabiduría de Jesús. Esto es lo que Jesús dijo, y Él es el hombre perfecto por excelencia y es nuestro ejemplo a seguir. Él establece la sabiduría que debemos mostrar quienes somos hijos de Dios y discípulos de Jesús. ¿Cuántos de esos hay aquí? Hijos de Dios, discípulos de Jesús. Escuchen esto, no lo digo yo, lo dijo el hombre más sabio del mundo. Y ya de entrada el mismo encabezado del texto ahí en Mateo capítulo 5 versículo 38 en adelante, el encabezado dice: el amor hacia los enemigos. Ya este encabezado ya se contrapone contra la lógica humana, pero también se contrapone contra la sabiduría de Dios. Yo amar a mis enemigos. Es posible que por ahí tengas algún enemigo o alguna enemiga, yo no sé. Pero si eventualmente tuvieras algún enemigo por ahí en tu trabajo, donde sea, que alguien no te quiere y quizá lo has considerado tu enemigo, mira lo que dice la sabiduría de lo alto, Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, o lo que se conoce como la ley del talión. Me la haces, me pagas con lo mismo. Pero yo os digo, dice la sabiduría de lo alto, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Wow. Ahora, no debemos pensar, aquí cabe hacer una aclaración, que las enseñanzas de Jesús en estos versículos estaban buscando alterar o abrogar o reemplazar la moral contenida en el Antiguo Testamento. No. El mismo Jesús lo aclara ahí más anteriormente en el capítulo 5 versículo 17. Él les dice: miren, esto que les voy a decir o lo que les estoy diciendo, no vengo yo a reemplazar lo que fue dicho en la ley de Moisés. Él no estaba dando una nueva ley, ni tampoco estaba modificando la antigua. Él estaba explicando el verdadero significado de la moral contenida en la ley de Moisés, nunca en justificar actos de venganza personal. Porque cuando alguien nos ofende, luego la reacción luego quiere surgir el viejo hombre, el viejo Guillermo, el viejo José. Quiere surgir ahí luego, vamos a ver. Esa es la reacción inmediata que viene cuando alguien me ofende o nos ofende. Por lo tanto, la conducta a la que se refiere que debemos mostrar un discípulo de Jesucristo cuando somos maltratados o somos menospreciados por ser cristianos, bueno, si tú eres un verdadero cristiano, como ya lo confirmamos, bueno, pues debemos estar preparados para aplicar la sabiduría de lo alto y no con venganza cuando alguien te desprecie por ser cristiano, que sí los hay. ¿Alguien te desprecia porque eres cristiano? Vas y pierdes 2 horas ahí o más de 2 horas cuando el pastor se pasa de la hora. Vas y pierdes ahí, yo no sé en qué estás pensando, y la gente ahí insistiéndonos, menospreciándonos. Bueno,
si tú eres un verdadero hijo de Dios, la sabiduría de lo alto dice que debemos de soportar. ¿Quiénes soportan? Los que han nacido de nuevo, que tienen una vida nueva. Solo aquellos que tienen una mente que está en sintonía con el pensamiento de Dios. Solo aquellos que tienen un corazón que late al mismo ritmo del latir de Dios, por poner algunos ejemplos. Así que dice Jesús, dice la sabiduría, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto, yo puedo ver esto como un golpe al yo o al ego. El golpe al yo personal, el cual es incapaz de perdonar al ofensor. Pero nosotros no debemos actuar así. Lo que Jesús está enseñando es que si alguien te ofende, perdona. No está diciendo amárgate también. No, imagínese. Y sí los hay, los amargados. La amargura es como el cáncer que va comiendo ahí, acabando un órgano y otro. No, se vive muy feo siendo amargado. Este es un golpe, lo que está diciendo Jesús es un golpe al yo que es arrogante, que siempre procura la autodefensa. Es un golpe recibido, el yo recibe un golpe que produce en la naturaleza, el golpe que produce en la naturaleza meramente humana, del ser humano, valga la redundancia, es un deseo inmediato de venganza personal. Por eso ahí el Señor está dando, vuélvele la otra. Si eres sabio y entendido, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Sigue diciendo, versículo 40, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No me quiero meter, pero hay toda una historia, de acuerdo a los tiempos en los que vivió el Señor. Las prendas, la vestimenta se podía dar en garantía cuando se debía algo a alguien, pero a quien le debían debía de regresarle las prendas para que se pudiera cubrir cuando llegaba la noche. Más o menos ese es el contexto de por eso está diciendo Jesús, el que quiera ponerte a pleito y quitarte tu túnica porque le debes, pues déjale la capa. Y aquí podemos aplicar algo. ¿A cuántos de ustedes alguna ocasión les han robado algo? Levanten la mano. Yo levanto las dos. Ahora la pregunta aquí sería, bueno, ok, nos han robado. ¿Cuál es el balance? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cada situación de injusticia es un asunto que se debe de analizar. No debemos olvidar que los actos de injusticia forman parte de la conducta pecaminosa de la gente inconversa. Así son. En esta semana me llamó un pastor, amigo mío, y me dijo, estoy enojado, frustrado, no sé qué hacer. Me robaron mi camioneta y junto con mi camioneta se llevaron toda mi herramienta y luego resulta con que luego la encontré y la regresé a mi casa. Volvió a regresar el ladrón y se la iba a llevar otra vez y yo alcancé a verlo y ya iba atrás de él cuando el Señor me paró inmediatamente. Párate ahí. ¿Qué quieres? ¿Ir a buscar venganza o qué? Ahí está tu camioneta. Bueno, esa es la conducta de la gente que no conoce al Señor. Buscan robar y más cuando están adictos a las drogas o cualquier otra adicción. Buscan robar. Sin embargo, el balance que nosotros debemos de tener como discípulos del Señor es que por encima de todo debemos mirar el ejemplo de Jesús. Jesús se despojó no solamente de sus riquezas celestiales, sino de su gloria misma para darlo todo, incluyendo su vida misma, y lo hizo por amor. Ahora, lo que el Señor está enseñando literalmente aquí es que
El verdadero creyente no debe de odiar a quien pretenda despojarlo injustamente de sus posesiones. Más bien, debe de renunciar a los derechos personales de alguna manera para expresar amor. Pero vuelvo a repetir, todo tiene un balance. Porque tampoco tú vas a permitir que se metan a tu casa y te roben. ¡Ay, gloria a Dios! Pásele, señor ladrón. Llévese todo lo que quiera. Porque soy cristiano y quiero mostrarte el amor de Cristo. Y el ladrón va a llegar y se va a llevar, te va a vaciar la casa. No, en todo debe de haber un balance. ¿Estamos de acuerdo en eso? Habrá casos en los que con la sabiduría y la misericordia, pero también con la certeza de que es la voluntad de Dios, debemos tolerar y pasar por alto que nos quitaron algo y evitar un pleito, si Dios te guía. A mí en una ocasión me robaron un auto y yo sabía quién me lo había robado, ¿sí? Y más bien me lo chocaron el auto, ¿sí? De recién que llegamos a este país, un carro que me habían regalado, me lo chocaron y se hizo nada. Entonces me dijo el abogado: mira, si tú quieres, yo ya investigué a la persona que te chocó tu auto y lo acabó. No tiene papeles, no tiene manera de pagarte, y luego yo te voy a cobrar $3,500 por llevarte el caso. ¿Vale la pena? Le dije yo: no, está bien, Ese fue mi caso personal. Cada quien discierne cómo debe de actuar. En otros casos, esa es una manera. Tú dices: bueno, está bien, Señor, voy a hacerlo, no voy a meterme en ningún pleito. Pero habrá casos en que también, siendo sabios, debemos impedirlo. ¿Cómo? Bueno, pues buscando la justicia a través de la aplicación de las leyes terrenales. ¿Sí o no? ¿Sí alcanzan a ver el balance? ¿Sí? Bueno, voy a hacer un paréntesis así en la lectura de Mateo 5 para reforzar esto que acabo de mencionar. En 1 Timoteo 1:8, Pablo está hablando y aconsejándole a Timoteo y le dice, 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, no dándole mordidas al juez o al de la policía no. Hay que usar la ley legítimamente, y quienes imparten la ley pues también lo tienen que hacer de manera legítima, y así de esa manera es buena. Aunque el texto se está refiriendo a la ley de Moisés, que es buena y útil, bueno, en la misma ley de Moisés está claramente reflejada la voluntad de Dios. Ahí están sus lineamientos que son justos, que de hecho las leyes divinas están por encima de las leyes terrenales, ¿sí o no? Porque repito, ahí está plasmada la voluntad de Dios. Entonces dice Pablo a Timoteo: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Aplicar la ley. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas, es decir, los que matan a su papá, a su mamá o cualquier otra persona. Se está refiriendo a todos ellos. Dice versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, o los que traen una bandera multicolor por ahí. Para ellos es la ley, ¿sí? Y aquí no es que no amamos a esa clase de personas. No toleramos su conducta, su pecado, porque atenta contra el diseño de Dios. Esto ya lo sabemos. Para ellos es la ley. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros o perjuros. Estos perjuros son los que hablan en contra de Dios, de que blasfeman contra Dios. Para ellos es la ley. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, lo único que yo quiero dejar claro es que en cualquier caso que te quiten algo, te roban algo, porque la pregunta fue:
¿A cuántos les han robado? Bueno, tú tienes que pedir la sabiduría de Dios para saber qué es lo que vas a hacer, qué es lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Si Dios te dice que hagas uso de las leyes terrenales, pues haz uso de ellas. ¿Sí o no? Regresemos a Mateo capítulo 5, donde estamos leyendo acerca de la sabiduría de lo alto. Mateo 5:41 dice Jesús: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y bendíganlos. No solamente ámalos, bendícelos. O porque los amas, bendícelos. ¿Se fijan cómo ya choca contra nuestra lógica humana? Yo bendecir al que me ha hecho daño. Eso es lo que dice la sabiduría de Dios. Dice: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está. Ahora, Jesús no solamente establece el mandamiento de amar, sino que también ahí en el mismo texto está especificando quiénes son aquellos que son el objeto de su amor o de que nosotros los amemos. ¿Quiénes? Los que no nos aman, o nuestros enemigos. Versículo 45, aquí viene el propósito: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Acuérdense, estamos hablando de la pregunta retórica que hace Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre. Aquí está la manera de mostrar. Y la manera de mostrar nuestras buenas obras en sabia mansedumbre lo está diciendo nada más y nada menos que Jesucristo, el hombre más sabio del mundo. ¿Sí? Porque para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también eso mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, que se traduce maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, de acuerdo al escrito de Santiago, yo quiero que veamos rápidamente cómo se ve o cómo se muestra la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 3, versículo 14. Ya hemos visto algunos ejemplos acerca de la importancia de mostrar la sabiduría de lo alto con nuestras acciones, cuando nos ofenden, cuando nos quitan algo. Pero si tú decides finalmente obrar de acuerdo a la sabiduría terrenal, mira lo que dice Santiago. Aquí así se muestra la sabiduría terrenal. Versículo 14: si tienes celos amargos o envidia y contención en el corazón, o otra versión lo dice, ambiciones egoístas, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. No encubramos la verdad. Ahora, hay una realidad que no debemos ignorar. Así como hay quienes muestran la buena conducta mediante obras hechas con sabia mansedumbre que salen de un corazón que es un corazón saludable, pues quiero decirles que también hay quienes tienen un corazón enfermo y de ahí brota o se muestra no la sabiduría de lo alto, sino la sabiduría terrenal. Sí sucede eso. De tal manera que en ese corazón que está enfermo tiene otra cosa que no es una sabia mansedumbre. Tiene otro ejemplo de sabiduría que no es el ejemplo de Jesús. Tiene otras prioridades que no son las prioridades de Dios. Tiene una agenda completamente diferente a la agenda de Dios. Cuando el corazón está dañado, dice: no, si Dios en su agenda dice que debo de amar, que debo de servir, que debo de orar y perdonar. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, te vas a meter en problemas. Y esos problemas te van a llevar a la amargura y al resentimiento y al deseo de venganza. Entonces dice ahí Santiago que la sabiduría terrenal se muestra a través de dos conductas. La primera dice que son celos amargos.
En la mayoría de los casos son envidias que amargan el corazón. La envidia es aquel que desea tener lo que otros tienen y no lo puede tener. Y ya se genera aquí en el corazón una amargura o celos amargos. Aquí el término griego para amargos es pícoros, con cada kilo, así como se oye, pícoros. Pero tiene el sentido de algo puntiagudo que está ahí molestando, como el aguijón que tenía Pablo. ¿Sí? Es algo afilado, es algo punzante, cortante, es destructivo. ¿Saben una cosa? Así son los celos amargos. Y el que actúa u obra o decide basado en la sabiduría terrenal, posiblemente es que en su corazón hay celos que están amargando su vida. Cuidado. Los celos amargos, escuchen bien esto, mis hermanos, porque si no es tu caso, es muy posible que te enfrentes con personas con estas características, y tú puedes ayudarlos. Porque tenemos que entender que en otro tiempo, antes de conocer al Señor, posiblemente esa era nuestra historia. No podemos decir, aquel es un amargado, aquel es esto, aquel. No, hay que ser empáticos con la gente, hay que ser misericordiosos. ¿Qué no nos fue mostrada misericordia a nosotros? Cuando éramos malos y éramos mentirosos y perversos y muchas otras cosas más. No. Bueno, es posible que tú te puedas encontrar con personas que voy a describir, algunas de rasgos de estas personas. Los celos amargos, la falta de empatía, la explotación a los demás, la manipulación y muchas otras cosas más son características de una persona con un severo trastorno de personalidad que se conoce como narcisismo o trastorno de personalidad narcisista. Estas son algunas de sus cualidades. ¿Conoces algún narcisista por ahí? Ayúdalo. Sí. Dice Santiago, si tienes celos amargos, esa fue la primera, y no voy a abundar más en esto, porque esa es una conducta que no puede estar en la vida de un cristiano. Imagínate al pastor todo amargado, con celos amargos. No. ¿Hay pastores que se amargan? Sí. ¿Hay ovejas que se amargan? Sí. Pero esa no es la conducta que debemos manifestar como cristianos, ¿verdad que no? No. Así que dice Santiago, si tienes celos amargos, y mire la segunda conducta, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La contención en el corazón es igual a la rivalidad, es igual a las disputas, a los pleitos, a la agresividad, o como lo traduce la Biblia de las Américas, es igual a las ambiciones egoístas. Yo, nada más yo. Lo lamentable del asunto es que de esta clase de conductas y comportamientos no estamos exentos los creyentes. Por eso la advertencia, ¿sí? Porque a cualquiera nos puede pasar. No lo digo yo, lo está diciendo Santiago, que le está escribiendo a creyentes. Es decir, la realidad que vivió Santiago en su tiempo es la misma que se sigue viendo en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay creyentes, o habemos creyentes, que a pesar de conocer o tener el conocimiento de las verdades bíblicas que rigen la vida de los cristianos, no tenemos la sabiduría para aplicarla a nuestra vida diaria. Sí las conozco, pero mientras no las aplique, de nada nos va a servir. Puedes conocer los principios que rigen la vida de los cristianos y aplicarlos, eso es sabiduría, pero si no los aplicamos, esa es sabiduría terrenal. Por lo tanto, el día de hoy
pues seguimos viendo cristianos que no solamente ven los defectos en los demás, ahí están viendo los defectos en los demás. ¿Y qué es lo que luego hacen? Pues se van, como enseñaba el pastor Chuy, en la búsqueda de la iglesia perfecta. Y yo le escribí y le dije, y también andan buscando el pastor perfecto. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Porque aunque conocemos lo que dice la sabiduría de lo alto, actuamos de acuerdo a la sabiduría terrenal. Y alguien que actúa así es porque ha permitido los celos, que los celos amarguen su corazón, o porque hemos permitido que la rivalidad, los pleitos, las ambiciones personales y otras muchas cosas más dominen el corazón. No, hermanos, hay que ir a la presencia del Señor. Si tienes algo de esto que acabo de yo mencionar, ve con el Señor y dile al Señor, sana mi corazón, sánalo. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Te va a sanar. Porque Dios no quiere que estemos amargados. Dios no quiere que actuemos de acuerdo a la sabiduría terrenal. Él quiere que actuemos de acuerdo a la sabiduría que Él nos está enseñando en su palabra. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, miren qué versículos, hablando de cómo a veces entre cristianos andamos de la greña todos. Miren lo que dijo Pablo en Gálatas 5:13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente 5:13 de Gálatas. Ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pero es que me ofendió, Señor. Bueno, es que la sabiduría dice esto. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero versículos 15, mire lo que dice Pablo: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, porque corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Saben que la imagen que tenía Pablo cuando escribió este texto era la imagen de aquellos animales salvajes de la misma especie que se atacan y se devoran entre ellos mismos? Esta es la imagen que estaba teniendo Pablo. Por eso les escribe ahí: no estén mordiendo, se andan mordiendo y devorándose unos a otros. Tengan cuidado, porque corren el peligro de destruirse. Esta es la imagen. Y yo me encontré por ahí investigando, a ver, ¿qué clase de animales son los que se muerden y se devoran entre sí? ¿Saben cuál es uno de ellos? Los lobos. Esos se atacan y se devoran entre sí. Son lobos, esa es su naturaleza. Por lo tanto, dejen que los lobos se sigan devorando y se sigan mordiendo entre ellos. Nosotros somos ovejas. Somos ovejas, no actuemos como lobos. ¿Verdad que no? No, hay que actuar como ovejas. Así que dice Santiago: si tienes celos amargos y contención en el corazón, él lo llama, eso es mentir contra la verdad. Leo el texto: si tienes celos amargos en vuestro corazón, no te jactes ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Tres características de la falsa sabiduría o de la sabiduría que es terrenal. Es terrenal, es secular, es animal, es sensual, es de la mente humana. Se vincula con el ser humano caído, que está corrompido, que no puede percibir las cosas espirituales. Pablo dijo: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, porque para él le son locura. Porque las cosas que son del espíritu hay que discernirse. ¿Cómo? Espiritualmente. Pero el que actúa de acuerdo a la sabiduría terrenal no le ha caído el 20 todavía. Y luego dice ahí otra característica: es diabólica, que significa
que no solamente es terrenal, animal y diabólica, porque significa que su raíz está en Satanás. Por ejemplo, ¿de dónde cree usted que proceden las leyes que se han impuesto en este estado de California? Por cierto, un estado que se ha caracterizado por ser de extrema izquierda en todas las posturas que usted se pueda imaginar de este estado. Ellos apelan, en sus posturas están apelando a guardar o a preservar los derechos humanos. ¿De dónde cree que surge, por ejemplo, lo que ellos consideran un ser vivo que está creciendo en el vientre de una mamá? Como ellos dicen que como todavía no es una persona, se le puede, dicen ellos, interrumpir el embarazo, o se le puede practicar un aborto, aún sin el pleno consentimiento de los padres. ¿De dónde cree usted que procede esas leyes que ya son una realidad? ¿Sabe de dónde proceden? De una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿De dónde creen ustedes que procede la agenda de hipersexualización de nuestros niños en las escuelas? Que no les están enseñando las matemáticas correctamente, no les están enseñando las ciencias, no, les están enseñando a nuestros hijos y nietos que aún a pesar de que su ADN dice que es niño, él puede cambiar el sexo a ser niña. En otras palabras, si se llama Carlito, se puede llamar Carlita o viceversa. ¿De dónde cree usted que proceden esas leyes que ya están imperando en este estado de extrema izquierda? ¿Sabe de dónde? De una mente natural, de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que está pasando y muchas otras cosas que seguirán pasando. Los corintios, por ejemplo, se jactaban de tener un vasto conocimiento. Sin embargo, a la hora de llevar ese conocimiento al terreno de la práctica, lo que resaltaba era su falta de sabiduría de lo alto para resolver incluso las diferencias entre los hermanos. Preferían demandarse unos a otros y eran sectarios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo les dice: oigan, Cristo no está dividido. Por lo tanto, concluimos entonces que los resultados que caracterizan a quienes aplican la sabiduría terrenal siempre van a terminar en división, en pleitos, enemistades y en desorden. Eso mismo sucede en el matrimonio. Por eso, varones, yo hago un llamado: hay que usar la sabiduría de Dios para resolver cualquier conflicto matrimonial, el que sea. ¿Sí? Y esto cada quien decide. Si tú decides aplicar tu sabiduría humana, pues esto te va a esperar: división, pleito, desorden en tu casa, como no tienes idea. Alguien dijo que una visión con otra visión provoca división. Y es que lo que pasaba en Corinto, lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén, a quienes Santiago les escribió, pues, y lo que estaba pasando en Galacia también, pues la realidad es que es lo mismo que sigue sucediendo entre nosotros los cristianos de hoy. Y es lamentable. Eso no debe de estar sucediendo. Termino pues, porque ya algunos me están viendo así y algunos ya están viendo el reloj. Ya se pasó, pastor. Santiago 3:17, termino y ya les dejo de tarea que ustedes ahí investiguen el significado de cada una de estas características. Sin embargo, dice Santiago, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, ama la paz, siempre es amable, es dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión, está llena de buenas acciones, no muestra favoritismo, siempre es sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle sabiduría de lo alto al Señor, mis hermanos. Pidámosle sabiduría de lo alto al Señor. Y si tú tienes falta de sabiduría, pídesela, Él te la va a dar abundantemente. Cierra tus ojos un momento. Regálenme unos minutos para orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra.
Gracias por enseñarnos una vez más lo que tiene que ver con el consejo de tu palabra respecto al uso, Señor, al buen uso de tu sabiduría, la sabiduría que proviene de ti, Señor. Enséñanos a poder obrar de acuerdo a esa sabiduría que tú nos dejaste en tu palabra, y no, Señor, a actuar y a decidir de acuerdo a la sabiduría terrenal y secular, porque nos van a venir problemas, nos van a venir pleitos, divisiones, desorden en nuestra casa. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, guárdanos de hacer uso de la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, Señor. Guarda nuestros pensamientos, guarda todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos a ti nuestras vidas, encomendamos a ti nuestras familias, y pedimos, Señor, que en medio del caos que está viviendo este mundo, en todas las áreas, en la área moral, social, Señor, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros nietos, Señor, guárdanos a nosotros mismos de cualquier pecado, Señor, que podamos siempre, Señor, ir a ti, a tu presencia, y podamos echar mano de la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Amén. La prueba, entonces, mis hermanos, está allá afuera. Tú decides de cuál sabiduría echas mano, la de lo alto o la terrenal. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo o el miércoles, los que vienen el miércoles. Despídanse unos a otros, invítense a comer.